Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, que estoy dedicando a reflexionar en torno a la propiedad en términos generales y en concreto en torno a lo que dice Henry LePage en su libro ¿Por qué la propiedad? Y ya estamos analizando el capítulo cuarto, que lleva por nombre La empresa y la propiedad, las fuentes del poder capitalista, y entre las cosas que desarrolla LePage en este capítulo está el tema de, vamos a decirlo así, las ventajas que tiene una empresa privada sobre cualquier otro tipo de empresa con algún otro tipo de propiedad, como podría ser, y creo que la palabra correcta no es pública, sino gubernamental. Dice LePage, la propiedad privada debe fundamentalmente su superioridad a tres características y se refiere a la propiedad privada de una empresa, que pues es la propiedad privada sobre los medios de producción, ¿sí?, que se necesitan para en una empresa producir bienes y servicios, ¿sí? Dice, los estudios desarrollados en el marco de la teoría moderna de los derechos de propiedad sugieren que la propiedad privada de las empresas debe fundamentalmente su superioridad a tres características. Primera, que ya vimos en la sesión anterior, las posibilidades que ofrece su sistema interno de derechos de propiedad para resolver en condiciones óptimas de eficacia los problemas de organización, de evaluación, de control y de vigilancia que necesariamente aparecen cuando se recurre a formas colectivas de división del trabajo, y eso, una forma colectiva de división del trabajo y más en concreto de especialización en el trabajo, es lo que encontramos en una empresa. Esta es la primera ventaja que tiene la propiedad privada de las empresas sobre cualquier otro tipo de propiedad. La segunda, que también ya vimos en la sesión anterior, consiste en las ventajas que se derivan para la colectividad. Y aquí por colectividad hay que entender fundamentalmente los consumidores del bien o servicio que produce y ofrece esa empresa, las ventajas que se derivan para la colectividad de que en este sistema, propiedad privada de las empresas, el derecho al poder de control y de decisión está basado en la propiedad de un bien fungible, fácilmente individualizable y libremente enajenable, lo cual no sucede, por ejemplo, con las empresas propiedad del gobierno. Pero esto ya lo vimos en la sesión anterior. Y la tercera ventaja que tiene, sí, la propiedad privada de las empresas sobre cualquier otro tipo de propiedad, tema al cual le vamos a dedicar hoy tiempo, es su capacidad de la empresa privada para movilizar siempre en óptimas condiciones de eficacia las energías creadoras de los individuos que trabajan en esa empresa y para descubrir y aplicar, y a veces no solamente descubrir, sino inventar, porque más que descubrirlas hay que inventarlas, y aplicar técnicas de producción cada vez más productivas. Entonces, la tercera, vamos a decirlo así, característica que tienen las empresas privadas y que le otorgan una clara superioridad sobre cualquier otro tipo de propiedad es su capacidad de la empresa privada para movilizar siempre en óptimas condiciones de eficacia las energías creadoras de los individuos y para descubrir y aplicar técnicas de producción cada vez más productivas. Técnicas de producción cada vez más productivas, entendiendo por productividad la capacidad para producir más con menos, reducir costos de producción, aumento en la productividad, que es una de las condiciones necesarias para poder incrementar la competitividad de las empresas, entendida como su capacidad para ofrecer lo que producen a menor precio y o mayor calidad y o mejor servicio, ¿sí? Bueno, con relación a esta tercera, ¿sí?,
característica de las empresas privadas que le otorgan superioridad sobre cualquier otro tipo de empresa, dice LePage lo siguiente. La mejor forma de presentar la tercera ventaja que ofrece la propiedad privada en las empresas es comparar dos casos extremos y tratar de razonar sobre los efectos de su comparación. Es decir, aquí LePage lo que va a analizar son dos casos extremos. Por un lado, una empresa burocrática, llamémosle una empresa del gobierno, en posición de monopolio administrada por funcionarios. Es decir, un monopolio gubernamental. Ese es uno de los extremos, ¿sí? Y por el otro lado, una empresa privada con un único accionista, con un solo dueño, ¿sí? Que funciona en un mundo de competencia. Entonces, a ver, ¿cuáles son los dos extremos que está analizando LePage? El monopolio gubernamental y la empresa privada sujeta a la disciplina de la competencia. Y evidentemente que estamos hablando de los dos extremos. Un monopolio gubernamental y una empresa privada sujeta a la disciplina de la competencia. Y aquí yo comienzo haciéndoles una pregunta. Si a ustedes les dieran a elegir cuál de estas dos opciones, un monopolio gubernamental o una empresa privada, ¿sí?, compitiendo con otras empresas privadas, ¿sí?, para la provisión de los bienes y servicios que ustedes habitualmente consumen, ¿cuál de las dos opciones eligen? ¿El monopolio gubernamental o la empresa privada compitiendo con otras empresas privadas? Bueno, pues evidentemente que si a mí me preguntan cuál de las dos opciones elijo, la segunda, la empresa privada compitiendo con otras empresas privadas, porque gracias a la competencia o gracias en primer lugar a la competencia, están dadas las condiciones para que lo producido por esta empresa se me ofrezca con lo que yo llamo la trilogía de la competitividad. Menores precios y o mayor servicio y o mejor calidad. ¿Sí? Bueno, entonces, repito lo que dice LePage. La mejor manera de presentar la tercera ventaja que ofrece la propiedad privada en las empresas es comparar dos casos extremos y tratar de razonar sobre los efectos de su comparación. Por un lado, una empresa burocrática en posición de monopolio administrada por funcionarios. Un monopolio gubernamental administrado por un burócrata. ¿Sí? Y el ejemplo que pone es el servicio de correos. Y por el otro lado, una empresa privada con un único accionista, un solo dueño, y que funciona en un mundo de competencia, lo cual obliga a esta empresa a volverse competitiva. Luego dice LePage, se supone que se trata de dos empresas técnicamente idénticas y que producen el mismo bien. ¿Sí? Y que producen el mismo bien. La única diferencia es institucional. La única diferencia es institucional. La primera es un monopolio gubernamental. La segunda es una empresa privada compitiendo con otras empresas privadas. El patrón de la primera, el monopolio gubernamental, es un hombre en quien se ha delegado la responsabilidad de organizar y controlar el trabajo de los demás, pero que no tiene, por otra parte, ningún derecho al beneficio que pueda producirse por su gestión. Su única remuneración es el salario que recibe de igual forma que los otros trabajadores y cuyo monto se determina en función de criterios externos. A ver, ¿cuáles son las tres grandes desventajas
de los monopolios gubernamentales. La primera desventaja es que son monopolios, empresas monopólicas, al margen de la competencia y por lo tanto al margen del único incentivo verdaderamente eficaz para que una empresa se vuelva competitiva, capaz de ofrecer a menores precios y o mayor calidad y o mejor servicio en beneficio de los consumidores. En segundo lugar, es que es un monopolio gubernamental en el cual el derecho de propiedad sobre todos esos activos no está, pues vamos a decirlo así, puntualmente definido. A ver, ¿quiénes son los dueños de las empresas del gobierno? Hombre, pues podríamos decir el gobierno. Empresas del gobierno. ¿Quiénes son los dueños? El gobierno. ¿Pero quién es el gobierno? Ah, pues los gobernantes en turno, que van y vienen dependiendo, ¿sí?, del arreglo, ¿sí?, institucional en materia, por ejemplo, de democracia. Pero son los gobernantes realmente los dueños de las llamadas empresas del gobierno. ¿Sí? Realmente son ellos quienes tienen el derecho de propiedad sobre todos esos activos que conforman a la empresa gubernamental. A ver, el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno crea más conveniente, con una sola limitante, que al hacerlo no viole uno los derechos de los demás. Y la pregunta es si quienes están al frente de las empresas del gobierno realmente pueden usar, disfrutar y disponer de esos activos como lo crean más conveniente. Bueno, a lo mejor en los hechos terminan disponiendo de esos activos, ¿sí?, como creen más conveniente. Pero si lo hacen, lo que están haciendo es simple y sencillamente abusando de su poder. Por ejemplo, el administrador de una empresa del gobierno puede disponer de ella poniéndola a la venta, que es una de las maneras de disponer de lo que es de uno, poniéndolo a la venta, ofreciéndolo al mejor postor. No, pues claro que no. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto, sí, las empresas del gobierno, para efectos prácticos, realmente tienen dueños? El derecho de propiedad sobre esos activos, los activos que integran a las empresas del gobierno, no están puntualmente definidos. Es más, para todo efecto práctico, las empresas del gobierno tienen administradores, pero no tienen dueño. Y aquí la pregunta es, ¿qué incentivos se generan cuando separas la propiedad de la administración? O cuando de plano eliminas la propiedad, eliminas a los propietarios y dejas solamente a los administradores. A ver, don Pepe, el dueño de la tienda miscelánea de la esquina, dueño, él es el propietario de todos esos activos, tiene mucho mejores incentivos para administrar bien su tienda que los que tiene, ¿sí?, el administrador de una empresa del gobierno que está administrando unos activos que no son de su propiedad. Si don Pepe, el dueño de la tienda, administra mal su negocio y lo quiebra, él sufre un quebranto patrimonial. En cambio,
el burócrata de altos vuelos que está al frente de una empresa del gobierno, ¿sí?, que no es suya, porque él es nada más el administrador, y además, pues vete a saber para todo efecto práctico quién sea realmente el dueño. Si administra mal la empresa y la quiebra, él no sufre un quebranto patrimonial porque ninguno de esos activos, ¿sí?, era de él. Entonces, ¿cuáles son los dos primeros, porque hay tres, aquí he mencionado apenas dos, inconvenientes de las empresas del gobierno? ¿Sí? Bueno, que por lo general, y esto es lo que las justifica, son monopolios. Y por lo tanto, empresas que operan al margen de la competencia. En segundo lugar, que tienen administradores, pero no propietarios, lo cual genera incentivos para no ser lo suficientemente cuidadoso, digámoslo así, en la administración de esas empresas. Y en tercer lugar, que por lo general esos monopolios gubernamentales operan en los sectores estratégicos de la economía, que son aquellos que producen y proveen de bienes y servicios al resto de las actividades económicas, como puede ser, por ejemplo, todo lo relacionado con la industria de la energía, ya sea por el lado de la electricidad, ya sea por el lado del petróleo. A ver, ¿qué actividad económica, comenzando por la producción de bienes y servicios y terminando con su consumo, no utiliza para poder llevarse a cabo algún tipo de energía proveniente o de la electricidad y o del petróleo? Absolutamente todas. Entonces, la industria de la energía es un sector estratégico. Y claro, precisamente por ser estratégico, porque provee de bienes y servicios al resto de las actividades económicas, tendría que ser lo más competitivo posible para que ofrezca esos bienes y servicios al resto de las actividades económicas al menor precio posible y o con la mayor calidad posible y o con el mejor servicio posible. Bueno, estos son los tres inconvenientes que tienen las empresas del gobierno, que por lo general son monopolios, empresas al margen de la competencia, que tienen administradores no propietarios, lo cual genera incentivos, ¿sí?, para no llevar a cabo una administración todo lo cuidadosa que debería de ser. Y en tercer lugar, que por lo general operan en los sectores estratégicos de la economía. Y a esto es más o menos a lo que se refiere Lepage cuando dice, ¿sí?, que el patrón de la primera, el administrador de la primera empresa, que es este monopolio gubernamental, es un hombre en quien se ha delegado la responsabilidad de organizar y controlar el trabajo de los demás, pero que no tiene, por otra parte, ningún derecho al beneficio, a la ganancia, a la utilidad, que pueda producirse por su gestión. Su única remuneración es el salario que recibe de igual forma que los otros trabajadores y cuyo monto se determina en función de criterios externos. El patrón de la segunda, el administrador de la segunda empresa, que es una empresa privada compitiendo con otras empresas privadas, es un hombre que, por sus títulos de propiedad, él es el propietario de la empresa, reúne en su mano el conjunto de los derechos que se refieren de una parte a la organización y a la gestión interna de la empresa y de otra a la propiedad del resultado residual de sus actividades. Y quiero centrar la atención en esto último. El patrón de la segunda, del segundo tipo de empresa, la empresa privada compitiendo con otras empresas, ¿sí?, para ganarse el favor de los consumidores, ¿sí?, por sus títulos de propiedad, ¿sí?,
tiene derecho a la propiedad del resultado residual de sus actividades. ¿Y qué es esto de el resultado residual de sus actividades? Algo de esto ya lo expliqué en la sesión anterior, pero creo que vale la pena retomarlo. Lo que Lepage llama el resultado residual de las actividades que realiza el dueño de la empresa no es otra cosa más que la ganancia extraordinaria, ¿sí?, que es una de las remuneraciones propias del empresario, entendiendo por empresario el dueño de la empresa. Ahora, claro, si estamos hablando de la ganancia extraordinaria, pues tiene que haber una ganancia ordinaria. Y esa ganancia ordinaria forma parte de los costos de producción de la empresa y es esa cantidad de dinero mínima o mínima cantidad de dinero a cambio de la cual este agente económico al cual llamamos el empresario está dispuesto a seguir actuando como tal. Y esa mínima cantidad a cambio de la cual este agente económico, que es el empresario, está dispuesto a seguir actuando como tal, forma parte de los costos de producción de la empresa y es la ganancia normal. A ver, los costos de producción de una empresa, sí, o el costo, para ponerlo en singular, de producción de una empresa, es la suma de los precios que el empresario debe de pagarle a todos aquellos agentes económicos que aportan factores de la producción a la producción del bien o servicio del que se trata. Déjenme poner un ejemplo para que quede lo más claro posible. Y recurro al ejemplo de una tortería. A ver, ¿cómo calcula el dueño de la tortería, que es el empresario, sus costos de producción? Bueno, pues primero que nada, el precio que le tiene que pagar al panadero para que el panadero lo provea de los bolillos indispensables para poder producir tortas. Ahí está el primer componente de su costo de producción. Luego, el precio que le tiene que pagar al dueño de la salchichonería, que lo provee, vamos a hacer la lista, del jamón, el queso, la mantequilla, ¿sí?, la mayonesa, ¿sí?, y las latitas de chiles, jalapeños o chipotle, indispensables para poder hacer una buena torta. Lo que le tiene que pagar al dueño de la salchichonería, que lo provee de todo lo que acabo de mencionar, ingredientes indispensables para poder hacer una buena torta. En tercer lugar, lo que le tiene que pagar al verdulero, el dueño de la verdulería, que lo provee con el jitomate, aguacate y cebollas, sin los cuales ninguna torta, sí, merece el nombre de tal. Una buena torta necesita llevar sus rebanaditas de jitomate, sus rodajas de aguacate y sus, sí, trocitos de cebolla. Ahí está el tercer componente de sus costos de producción. Luego también lo que le tiene que pagar a sus trabajadores que le ayudan a operar la tortería. El salario que le tiene que pagar a quien le ayuda a operar la tortería. Ahí está el cuarto componente de su costo de producción. Luego, lo que tiene que pagar por concepto de gas, electricidad y agua. Ahí está otro componente de su costo de producción. Luego, suponiendo que sea el caso, la renta que le tiene que pagar al arrendador, suponiendo que el local donde tiene su tortería no sea de él, sino, ¿sí?, de alguien más. Bueno, ahí hay otro componente de su costo de producción. Entonces, el costo de producción no es más que la suma de los precios, en este caso, el dueño de la tortería le tiene que pagar
a todos aquellos que a cambio de ese precio están dispuestos a proveerlo con todo lo necesario para poder, ¿sí?, hacer las tortas. Bueno, y él, el dueño de la tortería, el empresario, ¿por qué hace lo que hace? Pues por la remuneración, llamémosle así, que espera obtener. Así como sus trabajadores hacen lo que hacen por el salario que esperan se les pague, el empresario hace lo que hace por la remuneración que espera obtener. ¿Y cómo se le llama? ¿Cuál es el nombre de la remuneración propia del empresario? La ganancia, la utilidad, el beneficio. Y todo empresario está dispuesto a seguir actuando como tal a cambio de una mínima cantidad de dinero que vendría a ser la ganancia normal que forma parte del costo de producción. El precio al que se vendan las tortas debe ser suficiente para cubrir todo el costo de producción, incluida la ganancia normal del empresario. La ganancia normal del empresario. Ahora, ¿qué pasa si se logran vender las tortas a un precio superior al que alcanza para cubrir el costo de producción? Pues que entonces el empresario obtiene una ganancia extraordinaria que es precisamente, ¿sí?, este resultado residual al que hace referencia Lepage, ¿sí? ¿Y qué es lo que al empresario le da el derecho a quedarse con la ganancia extraordinaria? El derecho de propiedad sobre su empresa. Y además, hay que tener muy claro que cualquier buen empresario no se conforma con obtener la ganancia extraordinaria, porque cualquier buen empresario, el objetivo que debe tener es maximizar su utilidad. Y esto supone obtener una utilidad mayor a la ganancia normal, obtener una ganancia extraordinaria. Extraordinaria. Y claro, ¿sí?, ¿cuál es una de las maneras de obtener la ganancia extraordinaria? Bueno, la primera, ¿sí?, lograr que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio mayor del que venían pagando por lo que les estábamos ofreciendo. Y la otra, que puede combinarse con la primera y que tendría que lograrse antes de lo otro, sería reducir los costos de producción, volverse más productivo, entendida la productividad como la capacidad para producir más con menos. Para decirlo de la manera más sencilla posible, la capacidad para reducir, minimizar los costos de producción. Pero la pregunta es, el burócrata que está al frente de una empresa del gobierno, ¿sí?, que no es propietario de la misma, ¿qué incentivos tiene para volverse más productivo? Si él haga lo que haga y hágalo como lo haga, por lo menos dentro de ciertos límites, recibirá su salario. Porque este burócrata es un asalariado más. No es el dueño, ¿sí?, de la empresa. Pero ¿qué incentivos tiene el empresario, el dueño de la empresa, cuya remuneración propia es la ganancia, comenzando por la ganancia normal, para reducir sus costos de producción, para volverse más productivo? Pues tiene todos los incentivos, porque esa opción, volverte más productivo, reducir tus costos de producción, ¿sí?, es una de las condiciones que se tiene que cumplir para obtener la ganancia extraordinaria. La otra es, ¿sí?, lograr
que los consumidores paguen un precio mayor del que venían pagando. Y obviamente que la combinación es ideal es que al mismo tiempo que voy reduciendo mi costo de producción, aumente mi precio. Y todo esto pues es la ganancia extraordinaria del empresario. Es decir, ¿qué papel juega el afán de lucro, ¿sí?, en el hecho de que las empresas privadas sirven de mejor manera que las empresas del gobierno a los consumidores? Ahora, una de las justificaciones que se le dan a las empresas del gobierno es que precisamente no operan con afán de lucro. No operan con afán de lucro, ¿sí? ¿Y esto qué querría decir? Que su objetivo es ofrecer lo que produzcan a los consumidores al mínimo precio posible, que es el que coincide con el costo de producción que en el caso de las empresas del gobierno no incluye la ganancia normal del empresario, pues porque no hay empresario. Sí incluye el salario, el sueldo del director general, ¿sí? Del director general, ¿sí? Ahora, llegados a este punto, se podría decir, bueno, pero mira, ¿sí?, ahí hay una razón para que las empresas del gobierno busquen volverse más productivas, reducir sus costos de producción en beneficio de los consumidores. Porque, a ver, si una de las justificaciones, entre comillas, porque habría que ver si realmente es justificación, de las empresas del gobierno es que no tienen afán de lucro y que lo que pretenden es ofrecer lo que producen al mínimo precio posible en beneficio de los consumidores, y ese mínimo precio posible es el costo de producción, pues ¿qué pasa si se vuelven más productivas y reducen su costo de producción? Pues que entonces estarán en la posibilidad de ofrecer lo que producen a un menor precio en beneficio de los consumidores, que es precisamente la justificación o una de las justificaciones que se les da a las empresas del gobierno, ¿sí? Pero ¿qué incentivos tienen quienes dirigen estas empresas para volverse más productivos si ellos van a seguir ganando su sueldo? Porque por no ser propietarios, pues no tienen derecho ni a la ganancia normal, ni mucho menos a la ganancia extraordinaria. Ahora, para tener el panorama completo, una de las justificaciones que se les da a las empresas del gobierno es que como no las mueve el afán del lucro, pues van a ofrecer lo que producen al menor precio posible, y ese es el precio que les permite recuperar solamente su costo de producción, en donde no va incluida ninguna ganancia normal, pero sí el sueldo de los directivos de la misma. Pero hay otra justificación que también se le da a las empresas del gobierno, sobre todo, por ejemplo, a los monopolios gubernamentales en materia de petróleo. Es que, mira, esta empresa, monopolio gubernamental, va a explotar el petróleo en beneficio de todos los connacionales. Porque dado que el petróleo es un recurso natural, que está ahí, ¿sí?, como un don de la naturaleza, no es producto del trabajo de nadie, aunque sí ya sea producto del trabajo de alguien convertir el petróleo en gasolina, pero por lo pronto el petróleo en el subsuelo, pues no es producto del trabajo de alguien, está ahí como un don de la naturaleza. Entonces vamos a explotarlo en beneficio de los ciudadanos como tales. Pero claro, para eso, entonces, lo que tendría que buscar esta empresa
es vender al mayor precio posible para poder obtener los recursos y beneficiar a todos los nacionales de ese país. Ahora, a ver, con relación a las empresas del gobierno petroleras, una de dos: o pretenden beneficiar nada más, por ejemplo, a los consumidores de gasolina, para lo cual tendrán que ofrecerla a un precio que alcance nada más a cubrir sus costos de producción, o pretenden beneficiar a todos los ciudadanos, no nada más a los consumidores de gasolina, a todos los ciudadanos como tales, por ejemplo, repartiendo entre todos ellos lo que se conoce como la renta petrolera, que es lo que excede, una vez que vendido el producto, vamos a suponer gasolina, se han cubierto todos los costos de producción. Pero claro, esa renta petrolera es ya una ganancia extraordinaria. Entonces, a ver, si una empresa petrolera del gobierno lo que pretende es beneficiar a los consumidores de gasolina, lo que tiene que hacer es ofrecerles la gasolina al menor precio posible, que es el que alcanza para recuperar el costo de producción. Pero si lo que pretende es beneficiar a todos los ciudadanos, vamos a explotar el petróleo en beneficio de todos los ciudadanos, entonces lo que tiene que hacer es maximizar la renta petrolera, para lo cual tendría que ofrecer, por ejemplo, las gasolinas al mayor precio posible, que sería el precio máximo que los consumidores estarían dispuestos a pagar, ¿sí? Y esos recursos, la renta petrolera, se me ocurre, distribuirla igualitariamente entre todos los habitantes del país. A ver cuánta renta petrolera se generó, cuántos somos, haz la división y de a tanto nos toca, y se le deposita a cada quien en una cuenta bancaria. Bueno, ¿cuál de estos dos objetivos debería de tener una empresa petrolera que es monopolio del gobierno? ¿Sí? Pero bueno, volviendo al Lepage. Dice, se supone que se trata de dos empresas técnicamente idénticas. Producen y ofrecen el mismo bien y servicio, inclusive utilizando, ¿sí?, los mismos modos de producción y los mismos medios de producción, para decirlo en términos marxistas, ¿sí?, para producir. La única diferencia es institucional. El patrón de la primera, el monopolio del gobierno, es un hombre en quien se ha delegado la responsabilidad de organizar y controlar el trabajo de los demás, pero que no tiene, por otra parte, ningún derecho al beneficio que pueda producirse por su gestión, suponiendo que se deba producir un beneficio por aquello de que, por lo general, de lo que presumen las empresas del gobierno es que no las mueve el afán de lucro, ¿sí?, y su única remuneración es el salario, que recibe de igual forma que los otros trabajadores y cuyo monto se determina en función de criterios externos. Porque inclusive, como es un monopolio gubernamental, no hay otra empresa que produzca y ofrezca este bien o servicio, pues no hay ni siquiera competencia a nivel de los administradores de las mismas, ¿sí? El patrón de la segunda es un hombre que, por sus títulos de propiedad, es el propietario de la empresa. Reúne en su mano el conjunto de los derechos que se refieren, de una parte, a la organización y a la gestión interna de la empresa. A ver, recordemos que Lepage, ¿sí?, define, siguiendo esto, si mal no recuerdo, ¿sí?, a la empresa como un conglomerado de contratos. A ver, todos quienes trabajan en una empresa, ¿sí?, lo hacen a partir del contrato que cada uno de ellos tiene
con el propietario de la empresa. ¿Sí? Contrato que puede ser un contrato explícito, muy formal, o que puede ser un contrato implícito, totalmente informal. Pero de que entre el dueño de la empresa, el empresario, y todos los agentes económicos que lo proveen de los bienes y servicios necesarios para producir y ofrecer el bien y servicio que producen y ofrecen, hay una relación contractual que duda cabe. Y esta relación contractual supone que el empresario tiene ciertas obligaciones para con todos esos agentes económicos, obligaciones del empresario que en estos agentes económicos tienen como contrapartida los derechos que ellos tienen frente al empresario. Y también, obviamente, este empresario tiene una serie de derechos, ¿sí?, frente a todos estos agentes económicos que lo proveen de bienes y servicios para que su empresa funcione. Y ese derecho del empresario tiene como contrapartida la obligación de esos agentes económicos de proveer esos bienes y servicios. Entonces, la definición de la empresa como un conglomerado de contratos. Una empresa es, entre otras muchas cosas, y sobre este tema vamos a volver en la próxima sesión, cuando empecemos a analizar el capítulo 5, ¿sí?, cuyo título es La empresa y la propiedad, la era de los directivos, un problema mal planteado, ¿sí? Pero concebir a la empresa como un conglomerado de contratos. A ver, vuelvo a lo que dice Lepage. El patrón de la segunda, la empresa privada, que compite con otras empresas privadas, es un hombre que, por sus títulos de propiedad, reúne en su mano el conjunto de los derechos que se refieren de una parte a la organización y a la gestión interna de la empresa. Derechos del empresario que tienen como contrapartida las obligaciones de los agentes económicos que lo proveen de los bienes y servicios necesarios para poder producir y ofrecer el bien y servicio que produce y ofrece esa empresa. Pero además de esos derechos, está el derecho a la propiedad del resultado residual de sus actividades, es decir, el derecho a la propiedad sobre la ganancia extraordinaria. Sobre la ganancia extraordinaria. ¿Sí? Dice Lepage, el beneficio es un residuo que se define por la diferencia entre los ingresos de la empresa y los costos de producción. ¿Qué ingreso generamos por la venta del bien o servicio del que se trate? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿alcanzó o no a cubrir el costo de producción? Y aquí hay tres posibilidades. ¿Sí? Que el ingreso generado por la venta del bien o servicio alcance nada más para cubrir el costo de producción. Entonces, el empresario obtiene nada más la ganancia normal. La segunda opción, que el ingreso generado por la venta del bien o servicio no alcance a cubrir el costo de producción. Y habrá que ver en qué magnitud no alcanza. Porque puede ser que alcance a cubrir, ¿sí?, las remuneraciones que el empresario le tiene que pagar a todos quienes aportaron factores de la producción a la producción de ese bien o servicio. Pero que ya no alcance, que no haya quedado nada para su remuneración
que sería la ganancia normal. Bueno, de los males, es un mal porque, ¿sí?, no alcanzó para cubrir la ganancia normal del empresario. De los males el menor. Porque imagínense que el ingreso generado por la venta del bien o servicio, ¿sí?, no alcanza, ¿sí?, para cubrir todos los otros costos de producción al margen de la ganancia normal del empresario. Ahí el empresario tiene que hacerse responsable de esas pérdidas. Tiene que hacerse responsable de esas pérdidas, ¿sí? Y la tercera opción es que el ingreso generado por la venta del bien o servicio alcance para cubrir el costo de producción y sobre. Bueno, todo eso que sobra es la ganancia normal. Ahora, debo de decir que Lepage, por lo menos hasta el momento, no ha hecho la diferencia entre la ganancia normal del empresario, que forma parte del costo de producción, y la ganancia extraordinaria, que es esto que él llama, ¿sí?, el resultado residual. El resultado residual. Y por lo general, ¿sí?, esta distinción, que es real, ¿sí?, no se reconoce en este tipo de análisis, por lo cual, pues les resta, vamos a decirlo así, exactitud. ¿Sí? La remuneración propia del empresario es la ganancia, el beneficio, la utilidad. Al empresario lo mueve el afán de lucro. Y esa utilidad, ¿sí?, se divide en dos. La utilidad normal, la ganancia normal, el beneficio normal, que forma parte del costo de producción de la empresa, y la ganancia extraordinaria que surge cuando, ¿sí?, el ingreso generado por la venta del bien o servicio alcanza para cubrir el costo de producción, incluida ahí la ganancia normal, y sobra. Entonces se obtiene una ganancia extraordinaria. El beneficio es un residuo que se define por la diferencia entre los ingresos de la empresa y los costos de la producción. Si alguien es personalmente propietario de ese residuo, cualquier situación en la que la empresa no produzca al menor costo posible, entraña para él un costo igual al beneficio suplementario que esta empresa hubiera podido lograr si hubiese utilizado una técnica de producción más eficaz. A ver, si alguien puede justamente quedarse con la ganancia extraordinaria, ¿sí?, el que no se logre dentro de lo posible reducir el costo de producción, que es una de las condiciones que se tiene que cumplir para aumentar la ganancia extraordinaria o para que surja la ganancia extraordinaria, pues va en contra del afán de lucro de esa persona que justamente puede quedarse, puede, digámoslo así, apropiarse de la ganancia extraordinaria. ¿Y quién es esa persona? El empresario. ¿Y qué le da derecho a apropiarse de la ganancia extraordinaria? Su derecho de propiedad sobre la empresa. Repito, si alguien es personalmente propietario de este residuo, cualquier situación en la que la empresa no produzca el menor costo posible entraña para él un costo igual al beneficio suplementario que esta empresa hubiera podido lograr si hubiese utilizado una técnica de producción más eficaz. No cabe duda, pues, que tendrá sumo interés en superar esta situación, animando a sus colaboradores a hacer un esfuerzo suplementario de ahorro, de racionalización de la producción o de innovaciones técnicas o comerciales. Ahora, la pregunta es, bueno, y vamos a suponer que efectivamente se logra todo esto, se reducen los costos de producción.
Bueno, eso no necesariamente, ese aumento en la productividad, reducción en los costos de producción, no necesariamente se va a traducir en un menor precio para los consumidores. Porque si a ese precio se está vendiendo toda la cantidad ofrecida, pues no hay ninguna razón para reducir el precio. Entonces, más allá del beneficio que obtiene el empresario, porque al reducir el costo de producción aumenta su ganancia extraordinaria, ¿hay algún beneficio adicional? Sí, aunque no directamente para el consumidor. Y ese beneficio es que si se reducen los costos de producción, es porque se están utilizando menos recursos para producir la misma cantidad de lo que se producía antes. Y eso de que se estén utilizando menos recursos quiere decir que se están liberando recursos que se podrán destinar a la producción de algún otro bien o servicio. Y esto tiene que ver con el problema económico de fondo, que es el problema de la escasez. Escasez que no se da solamente en los bienes y servicios para el consumo final. La escasez comienza por la escasez de todos los factores de la producción. Entonces, en la medida en que los aumentos en la productividad, la reducción en los costos de producción, permita liberar factores de la producción, ¿sí? Esos factores de la producción podrán, liberados por los aumentos en la productividad, podrán utilizarse para producir, ¿sí?, más de este mismo bien o servicio o más de algunos otros bienes y servicios, ¿sí? Bienes y servicios, ¿sí? Luego, dicho esto, si esta persona es al mismo tiempo accionista de la empresa, a la pérdida inmediata de ingresos que haya podido sufrir, ¿sí?, hay que añadir un efecto patrimonial ligado a las consecuencias que la menor rentabilidad del negocio ha de tener sobre el valor de mercado de los fondos que ha invertido en la empresa. Una reducción en el precio de sus acciones. Son, pues, de gran peso las razones que tienen para elegir bien a sus colaboradores y para exigir de ellos el máximo rendimiento, tanto a través de medidas de control interno como por la puesta en práctica de sistemas de motivación eficaces. Y no cabe duda que las razones que tendrá para hacerlo serán mucho mayores que las que puede tener un director o director de administración asalariado. Si todos estos incentivos que el empresario que está al frente de su empresa, que además también puede ser accionista de la empresa, tiene para hacer su empresa más productiva, no existen en las empresas del gobierno. En las empresas del gobierno, ¿sí? En esta perspectiva, dice Lepage, el beneficio no es solo la remuneración del capital o del patrón. Ya dije yo, la remuneración propia del empresario es la ganancia, la utilidad, el beneficio. Pero el beneficio, dice Lepage, no es solo la remuneración propia del patrón, propia del empresario. Es un mecanismo que tiene como una de sus funciones más importantes, si no la más importante, la de movilizar las energías de la empresa, entendida como la organización que produce y ofrece el bien y servicio que produzca y ofrezca, no solo para tratar de obtener los costes de producción más bajos posibles, sino también
para descubrir nuevos productos, nuevos mercados, nuevos servicios, nuevas tecnologías. ¿Sí? ¿Cuál era? Sí. La tercera razón por la cual las empresas privadas tienen una clara superioridad sobre cualquier otro tipo de empresas, por su capacidad para movilizar, siempre en óptimas condiciones de eficacia, las energías creadoras de los individuos y para descubrir y aplicar técnicas de producción cada vez más productivas. Y es precisamente, sí, con esta idea con la que acaba LePage este capítulo, y repito, dice, en esta perspectiva, el beneficio no es solo la remuneración del patrón, del empresario, ¿sí?, del propietario de esos medios de producción. Es un mecanismo que tiene, por ver, yo aquí quitaría la palabra mecanismo porque estrictamente hablando no es un mecanismo, sino un incentivo, ¿sí? Es un incentivo que tiene como una de sus funciones más importantes, si no es que la más importante, la de movilizar las energías de la empresa, no solo para tratar de obtener los costos de producción más bajos posibles, sino también para descubrir nuevos productos que estrictamente hablando no se descubren, se inventan, nuevos mercados, nuevos servicios, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo digo con mis palabras, el afán del lucro, que estrictamente hablando no es de la empresa como organización, sino del empresario como el agente económico cuya remuneración propia es la ganancia, ¿sí?, es un incentivo para que el empresario, al frente de su empresa, se esfuerce lo más posible, no solamente para maximizar sus ganancias y obtener la ganancia extraordinaria, ¿sí?, sino para inventar nuevos productos que satisfagan de mejor manera las necesidades de los consumidores, ¿sí?, participar en nuevos mercados, ¿sí?, ofrecer nuevos servicios, inventar mejores técnicas. Todo lo cual tiene que ver, y con esto termino, ¿sí?, con la dimensión cualitativa del progreso económico definido como la capacidad, que siempre es la capacidad de los empresarios, para producir más. Ahí está la dimensión cuantitativa del progreso económico, y mejores. Ahí está la dimensión cualitativa del progreso económico, bienes y servicios para un mayor número de gente. Ahí está la dimensión social. Y esto de inventar mejores bienes y servicios para satisfacer de mejor manera las necesidades de los consumidores, lo cual le puede dar al empresario que los inventó, por lo menos temporalmente, una ventaja sobre sus competidores, pues es la dimensión cualitativa del progreso económico. A mí me llama mucho la atención aquellas personas que consideran que el afán de lucro es algo inmoral y que por lo tanto debería de desaparecer. Entonces yo les pregunto, entonces, lo que debería de imperar en vez del afán de lucro es el afán de pérdida. Hasta aquí esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat y nos vemos en la próxima.